Pues esta iniciativa nace del proceso de reflexión que hicieron nuestras empresas socias para la elaboración del Plan Estratégico 2020-2023. Son las propias empresas las que identificaron la necesidad de que el clúster les proveyera de una herramienta de vigilancia y que con ella pudiesen identificar qué pasa en el entorno de la cadena alimentaria, cuáles son esos retos a los que tienen que enfrentarse de cara al futuro y poder tomar decisiones que les permitiese mejorar su competitividad, una forma de evitar que se dejasen llevar. De hecho, se definió que dentro del objetivo estratégico de mejorar la competitividad de los socios se crease un observatorio estratégico que tuviera foco en el consumidor, en el mercado, en el avance de las tecnologías y también en todos los aspectos que tiene que ver con el talento. Y desde ahí, pues impulsamos y nos sumamos a esta iniciativa. Pues la verdad es que teníamos un sistema muy poco estructurado. Realmente nos limitábamos a hacer jornadas dispares sobre temas que consideramos que podían ser de interés y nos limitábamos a buscar ponentes expertos en la materia, también de una forma muy esporádica y organizar dichas sesiones, pero nos quedábamos ahí. Teníamos un alcance muy limitado, sin una metodología ni un proceso por detrás que permitiera que esas sesiones impulsasen un avance real en la empresa. No hacíamos activación, no analizábamos cómo afectaban y cómo podían afectar dichos retos en las empresas y tampoco identificábamos sinergias para abordar esos retos desde la cooperación. En esto es donde más hemos evolucionado. De hecho, hemos diseñado un proceso de innovación que se inicia con estas jornadas de sensibilización, de inspiración, en las que a través de sencillas activaciones las empresas son capaces de identificar y priorizar esos retos desde los cuales, y en base a la madurez de las propias empresas, podemos seguir formando, diseñar, pilotar proyectos que les permiten tomar decisiones y con ello avanzar. Esta iniciativa nos ha permitido dotar de valor real a nuestro observatorio y que este a su vez sea una herramienta útil para nuestras empresas socias. Hemos aprendido a estructurarlo, a identificar las áreas de interés, con ello a elegir las fuentes y también a encontrar esos partners. Hemos aprendido a estructurar y a generar una sistémica que permita encontrar retos comunes, definir metodologías de innovación más exitosas, diseñar proyectos y formaciones más acertadas, con fuentes de financiación también mejores. Hemos aprendido a democratizar la información, a que tenga mayor alcance y con eso también hemos conseguido ser más referentes a nivel sectorial. Pues lo recomendaría básicamente porque funciona, porque la contribución a la competitividad es real. La anticipación permite minimizar riesgos y aprovechar oportunidades, genera sinergias, permite generar procesos cooperativos y ayuda a priorizar estos retos. Básicamente entendemos que es imprescindible para la supervivencia, porque quien no se adapta muere. Hay que generar vigilancia, tener siempre una mirada hacia el futuro para poder aprovechar oportunidades y afrontar dichos retos, poder comparajar escenarios, definir estrategias, definir planes de acción y también de contingencia en pro de la competitividad de la empresa para garantizar su perpetuidad en el tiempo. Creemos que es una forma de aportar y de generar valor. Sabemos que la innovación que se deriva de la adaptación al nuevo entorno permite mejorar esa propuesta diferencial y más allá de poder ser eficiente desde los costes, competir desde valor. Quería terminar agradeciendo a Innovasque la puesta en marcha de este programa, a las personas que lo coordinan, a los mentores y a todas las empresas que participan y que comparten sus aprendizajes día a día y que la verdad es que nos han ayudado tanto a poder evolucionar. Gracias.